bienvenidos al lugar donde los nerds se reúnen a hablar de sus temas favoritos y no tan favoritos, extraños y extraordinarios, a explorar mundos alternos, multiversos y galaxias muy muy lejanas. Todo de la mano de dos frikis que creen saberlo todo, pero no saben nada. Quédense, les prometo que les va a encantar. Bienvenidos amigos, amigas y amigues a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. El día de hoy vamos a platicar de un tema que la verdad me gusta mucho. Es un tema muy bonito. Yo siento que... Muy bonito. ¿Qué? No, nada. Pues es que yo siento que es un tema que mucha gente en la comunidad gamer lo aprecia mucho y gente que se dice gamer no lo aprecia tanto. Vamos a hablar de juegos indies, juegos independientes, que son estos juegos producidos por, a veces por estudios pequeños, a veces por desarrolladores independientes y autónomos, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de estos juegos que a lo mejor en cierto momento sí nos entregan grandes joyas como algunas de las que vamos a hablar. Pero a veces también de la misma manera en la que algunos los estudios grandes, por así decirlo, nos pueden entregar unas porquerías, como lo fue, por ejemplo, el remaster de Grand Theft Auto. O sea, no por ser un estudio grande tienes asegurado un juego de calidad. Sí, pero es que es parte de ser independientes, por ejemplo. La ventaja de tener pues su propio estudio es que sus ideas son de ellos, ¿sabes? Que no están atados a lo que les diga una distribuidora o a lo que les diga una empresa grande. Sí, exactamente. Por ejemplo, o sea, lo que sucede con los estudios grandes es de que tienen cierta reputación que proteger o que cumplir a la gente que ya lleva tiempo siguiéndolos, ¿no? Uh-huh. Y una diferencia que yo siento que es una gran ventaja o a lo mejor a veces una maldición para los estudios independientes, para los desarrolladores independientes, es esta parte que lo único que tienen que hacer ellos es destacarse frente a estos estudios grandes. Sí, pero también el problema que tienen los estudios independientes es el presupuesto. El presupuesto, que no tienen definitivamente. Muchas veces ni el 10% del presupuesto que tendrían en una empresa grande o con una distribuidora grande. Sí, pero por ejemplo también tenemos el caso de... Y me van a echar mucho hate con esto, pero también tenemos el caso de No Man's Sky. O sea, era una producción con un presupuesto razonable y nos entregaron una mierda completamente. Incluso aún siendo una distribuidora, una desarrolladora independiente, tenían un buen presupuesto para entregarnos un buen juego y nos entregaron una mierda. Sí, pero también lo que hicieron fue mejorarlo por medio de todo esto que fue los DLCs. Sí. Han estado mejorando el juego. No son DLCs pagados, son gratis. Están actualizando para hacer mejor el juego. Pero sí, entiendo la idea. Al principio entregaron un mal producto. Pero no te salva de ser una productora grande. ¿Qué pasó con Cyberpunk? Sí, correcto. O sea, no por ser alguien grande vas a tener con un chingo de presupuesto no vas a entregar un buen trabajo. Por así decirlo, de que entregues una tontería, ¿no? Sí, claro. Pero sí, los juegos independientes yo siento que son una parte muy bonita de la comunidad gamer, precisamente por esta parte que está desarrollado de gente que vivió los juegos en su pasado y dijeron, oye, yo quiero hacer algo como eso. Por ejemplo, como sería el caso de Ori and the Blind Forest, que es un juego de Metroidvania, que es un juego completamente hermoso visualmente hablando. Sí. Es una joya en la parte del audio. Tiene su nivel de dificultad, sí, evidentemente, como la mayoría de los juegos de Metroidvania, de estos juegos de plataforma, pero siento que es una joya. Y fue desarrollado precisamente para hacerle un homenaje a toda esta parte que empezó los juegos de Metroidvania, precisamente Metroid, Castlevania, todo esto, ¿no? Para hacer un homenaje a ese tipo de jugabilidad que, a mi parecer, lo logró muy bien. Sí, es que también tiene los motores de hoy en día.
Tanto apartados visuales... Bueno, de audio no tanto, pero los apartados visuales... Las plataformas a las que puedes llegar... Ya puedes llegar a Xbox, a Play 4... Con ese tipo de consolas con más poder... Ya puedes trabajar con algo un poquito mejor. Porque el arte de ese juego está muy perro, la neta, güey. Sí, son unos gráficos muy chingones. Oscuros, con los brillantes... Te transporta mucho como si fueras al espacio. Como si estuvieras en el espacio. Ajá, son colores... Bueno, más bien la colorimetría, pues. Entonces... Los escenarios son muy bonitos también. Son muy chingones, güey. Todo el arte visual que tienes... Yo creo que es lo que más te atrapa. Entre el arte visual y el sonido. La música que utilizan. Porque si el juego fuera un poquito más fácil... Yo creo que no lo disfrutarías igual. Porque lo pasarías muy rápido. Sí, y es esa parte en la que los desarrolladores deben de tener mucho cuidado. Porque... Si tú quieres desarrollar un juego sumamente difícil, pues evidentemente la gente va a empezar a odiar un poco el juego, ¿no? ¿Qué es lo que tienen actualmente muchos juegos indie que se han hecho famosos por streamers? Ese tipo de juegos difíciles. Sí, que son difíciles. Que son imposibles de pasar. Sí, como por ejemplo lo fue en su momento Cuphead, ¿no? Sí, pero yo voy más enfocado a los juegos literal que lo tratan de ser imposible para el jugador. Ese tipo de juegos llegan a ser también cansados. Los juegan se agradece, porque es material para los streamers y es a lo mejor con tus amigos estar pisteando y jugar, pero no sé, no son como del agrado de toda la comunidad, ¿sabes? Sí, hasta cierto punto se agradece un juego difícil de jugar. Sí, pero porque te representa imposible, un reto. Sí. Pero por ejemplo, en el caso de Cuphead, es un juego que es difícil de jugar, pero una vez que le tomas la medida se te hace difícil. Y es un juego que tienes que estar pasando nivel una y otra vez hasta el momento que tú te dices, así es como lo tengo que hacer. Entonces ya como que le encuentras la medida, lo aplicas, te sale y ya así el siguiente nivel. Y así te vas. Que hay gente que los hace ver fáciles. ¿Has visto los que los pasan, no sé, sí, con puro golpe? Y dices, no mames, pinche gente enferma, güey. ¿Cuánto tiempo se pasa haciendo eso? Pero sí, también Cuphead. Creo que lo que atrajo al público Cuphead fue... Ajá. El arte que utilizaron como antiguo, como clásico. Te recuerda mucho a las películas de Disney originales. A las películas de Mickey, a las viejitas. La neta estaba muy chido. El arte... Yo me transporté a estar viendo los Looney Tunes. O bueno, más bien Disney. Las caricaturas estas que tenía Disney viejitas. Así todo este arte medio oscuro, medio... hipster, sí, todo raro. Estilo de la animación de los 30 que... Ándale. Sí trajo muchos recuerdos a mucha gente y sí se colgó machina en esta parte del retro gaming, por así decirlo, más que nada por su tipo de animación. No es porque fuera basado en algo que se hizo anteriormente, sino por el tipo de animación que estaban trabajando. Y así, inclusive... por los colores y por toda la gráfica del videojuego... Sí se sentía como un juego retro, pero muy actual. No sé si me explico. Sí. Y la temática esta de ir avanzando, de, no sé, disparar a los enemigos que van llegando. Me recuerdan también un poco a un tipo Metal Slug. Que vas avanzando niveles, te van saliendo enemigos. Y la temática, bueno, más bien, la jugabilidad que tiene Cuphead es muy chingón. La verdad es que lo hace un juegazo. La gente estaba esperando la segunda parte. Entonces... Sí, pero... Pues como ya lo habíamos hablado, definitivamente no es un juego que tú quieras jugar para desestresarte un rato, ¿no? O sea, si lo quieres jugar es bajo tu propio riesgo y sabiendo que vas a terminar más estresado de cómo empezaste. Sí, es un juego que quieres jugar porque te gusta jugarlo. Sí. O sea, no es un GTA como para... voy a desestresar, voy a matar gente, voy a robar carros. No, es un juego que implica su dificultad. Y que lo vas a jugar porque lo quieres jugar... Pues para pasarlo, pues. Para ver la historia, la jugabilidad y todo el pedo. O porque quieres... no sé, pasarlo más rápido, hacerte más chingón. Pero sí, es un juego muy estresante. Pero también es un claro ejemplo de cómo los juegos indie se pueden hacer súper famosísimos, ¿sabes? Sí. Que, bueno, por ejemplo, otro ejemplo de estos juegos indies que se hacen súper famosísimos, pues es Among Us, ¿no? Es un juego que... Ándale. Ya había tenido su presencia antes de que se hiciera viral en internet.
Pero gracias a todos estos streamers, todos estos creadores de contenido en YouTube, se hizo muy famoso, ¿no? Entonces empezó a hacerse este juego viral, que ya en este momento ya no puedes ver ningún video, ningún streamer que no haya jugado Among Us. Nadie que genere contenido de videojuegos en YouTube que no haya jugado, ¿no? Que no tenga por lo menos un video de Among Us. Creo que esa es la ventaja de los streamers. Bueno, sí, del streaming de videojuegos ahora, que le da este impulso a todos estos tipos de juegos indie para que la gente los conozca. Hablando de juegos famosos, ¿qué pasó también con Ark? Ark ya había salido desde hace como que 3-4 años antes de que se hiciera famoso. Se empezó a hacer famoso por los streamers. Porque hubo una serie de videojuegos en la que se juntaron en el mundo de Ark. Hicieron ahí un roleplay y bla, bla. Pero antes de eso, nadie hablaba de Ark. La verdad es que estaba borrado el mapa hasta que los streamers lo trajeron a la luz. Y es un juegazo. Es un juego también muy bien diseñado. De supervivencia, de que puede ser PvP. O también simplemente para explorar. La verdad es que es un juego muy chingón. Sí, y es la ventaja que trae las plataformas de streaming. Es eso que te da la opción de... O simplemente exploras... O vas y te partes la madre con todo el mundo, ¿no? Eso es como que la que te da la historia también. Pero son este tipo de juegos que sin la luz de los streamers nunca hubieran salido. La verdad es que la gente nunca los hubiera conocido. Muy poca gente ahí que le gusta los juegos indie de este tipo los hubiera jugado y ya está ahí. Y las plataformas ahora con los streamers hacen que estos juegos indie tomen renombre. ¿Sabes? Sí. Hacen famosos a estudios independientes que después les da el presupuesto para hacer mejores cosas. Sí. Y por ejemplo, uno de estos juegos... Bueno, que en lo personal me gusta muchísimo estos juegos que salieron antes de la época del streaming o de la creación de contenido en YouTube. Es Bastion. Bastion es un juego, digamos, de roleplay de plataforma como Metroidvania, pues. Pero... Desde el primer momento en el que te mandan el prólogo, o sea, en cuanto empiezas el juego, te empieza a capturar con la historia que te propone. Este juego? Me suena, pero no... Es bueno, la historia así resumida es de un chico que se encuentra como en una sociedad posapocalíptica que sucedió, no me acuerdo qué cosa, que todo mundo en Bastion terminó convertido en piedra. Entonces, la misión que tiene este chico es intentar rescatar a todos. Fue como un accidente científico lo que sucedió. Y entonces lo que intenta hacer es revertir los efectos de este accidente. Y sinceramente, visualmente Bastion es algo muy interesante de ver. Así como la historia, todo lo que te va contando, está muy bien nivelado en el momento en el que tú necesitas ir avanzando en el juego. No es así como que tú digas, tengo que pasarme horas y horas y horas y horas para subir de nivel o para conseguir cierto upgrade, no sé. Está muy bien nivelado en ese sentido de que la historia va de la mano de qué tan rápido vas subiendo el nivel. Y pues evidentemente la banda sonora es otra joya que le aporta mucho al juego. Es que ese es un punto clave de los juegos indie. La música. Siempre la banda sonora en un buen juego indie destaca muchísimo. Sí. Más que el apartado visual. Si un juego indie tiene una muy buena banda sonora, la verdad es que la rompe. Porque por lo general te entrega muy buenas cosas. Te entregan cosas muy chingonas en lo sonoro, lo musical. Y eso también hace que el juego se convierta en un plus. Bueno, te da el plus para que el juego se convierta en éxito. Sí. El simplemente estar jugando y disfrutando de la música, creo que eso le da el extra para que el juego se vuelva un éxito. O para que la gente se encariñe de los juegos. Creo que es algo que ha funcionado en grandes franquicias como Final Fantasy. Pero si un juego indie no tiene un buen apartado musical, por muy bueno que sea, se queda a media, ¿sabes? Como que sientes que le falta algo. Y a lo mejor no destaca tanto como otros juegos indie que tienen una muy buena banda sonora. Bueno, pero pues, o sea, si a esas vamos, pues Among Us no es que tenga la mejor banda sonora del mundo, güey. Pues no, pero Among Us también ya es un juego más que se vuelve más dinámico porque entre tus amigos están matando, están conversando, abres el disco, te interactúas más entre ustedes. Entonces, como que no es tan necesario esta banda sonora, ¿sabes? Siento que más bien es... Aquí la situación es
si vas a presentar un juego con historia, asegúrate de que principalmente que la historia que la historia y el desarrollo de la historia sean interesantes, así como que tengas una banda sonora que vaya de acuerdo a lo que quieres desarrollar o lo que quieres presentar. Sí, pero estás de acuerdo conmigo en que ayuda un chingo que tengas una muy buena banda sonora. Sí, cuando estás hablando de un juego que tiene una historia, pues. Sí. Pues retomando el ejemplo, pues, o sea, Among Us no es un juego que tenga historia, es un juego que simplemente saltas, entiendes cómo es la dinámica, qué es lo que tienes que hacer y vámonos a jugar con mis amigos, a romper amistades, a hacer lo que tú quieras, hacer un desmadre. No me odien, pero yo no soy muy fan de los juegos indie. No soy muy fan de los juegos indie. La verdad es que no es algo que me atraiga tanto, a menos que a mí visualmente me impacte. Tipo Ori, por ejemplo. Si son ese tipo de juegos que tienen un apartado visual muy chingón, sí me gusta. Los disfruto mucho. Pero no soy tan fan de los juegos indie. En general de los juegos indie no he jugado tantos. Pero, por ejemplo, los que son para jugar con amigos, me encantan. ¿Qué pasa cuando jugamos en casa de Daniel, Overcooked? Uh-huh. La verdad es que es un juego que disfrutas un chingo. Que estás jugando con tus amigos, te enojas, gritas, te ríes, echas desmadre. Y son ese tipo de juegos a los que a mí me gustan. Porque a mí me gusta, lo han visto en todos los episodios pasados, compartir con los amigos. Y estar a gusto, estar, no sé, echando una cervecita, cotorreando, botanita, estar echando risas, jugando, peleándote, enojándote. Esos dos tipos de juegos que a mí me atraen. Y afortunadamente, hoy en día, que todos los juegos son de campaña de un solo jugador, los juegos indie te traen otra vez de vuelta a esto de compartir con tus amigos. No todos, pero muchos lo hacen y lo hacen bien. Sí, por ejemplo, en esta temática de jugar con tus amigos y enojarte y hacer un desmadre, tenemos los juegos de supervivencia. Que, bueno, un ejemplo que a mí me gusta mucho, tú vas a hablar de otro que es muchísimo más famoso, pero uno que a mí me gusta mucho es Don't Starve Together. Es un juego de supervivencia muy steampunk, por así decirlo, en el estilo de la animación. Evidentemente, pues es muy self-explanatory en el juego. O sea, lo que tienes que hacer es no morirte de hambre junto con tus amigos. Entonces, tienes que ir a conseguir madera, conseguir comida. Evidentemente, pues como es un juego de supervivencia, pues tienes que tener algún enemigo, ¿no? Tienes ahí de repente ciertas criaturitas que van y te atacan. Tienes que hacer como tu base, donde tienes que crear elementos o cosas que te ayudan a procesar todo lo que te sacas de la naturaleza. Sí, pues es un survival. Es un survival, me gusta muchísimo. Es gráficamente agradable. Tiene una plataforma muy interesante. Primero salió para 2 jugadores nada más. Eras un chico y una chica que tenían que estar sobreviviendo, ¿no? Y de repente en la siguiente expansión agregaron personajes y les agregaron habilidades especiales. Empezaron a agregar un montón de cosas que la misma gente que iba jugando Don't Starve le dijeron, oye, estaría chido que pusieras esto, estaría chido que hicieras esto. Y siento que es otra de las ventajas que tienen los desarrolladores independientes. O sea, sobre la marcha pueden trabajar, modificar, agregar. Ajá. Está muy cerca de su público, de su consumidor. Sí. Tanto que pueden darse ese lujo. Y lo marco como lujo en relación a los estudios grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, un EA Games no se puede dar el lujo de escuchar a toda la gente que juega FIFA. Porque ¿cuánta gente juega FIFA? La verdad. Y creo que no debería ser tanta, la verdad. Sí, es que eso es eso. Es un mercado de nicho. Son jugadores de nicho que a los que les gustan las plataformas indie, o bueno, los juegos indie, son tan fan que la verdad es que es una minoría. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo del nombre, hay un juego de una granjita que es de los mejores del 2021 rankeados. Stardew Valley, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo del nombre. ¿Cuántos jugadores a nivel mundial lo juegan comparado con un Minecraft, por ejemplo? Uh-huh. O sea, son muy pocos. Entonces, si los jugadores hay algo que no les gusta o hay sugerencias para mejorar, obviamente el estudio tiene la capacidad de escucharlos porque son muy pocas personas y como es su propio estudio y es su propio juego, pues lo pueden modificar y hacerlo al gusto de los usuarios. Y eso los vuelve también más cerca del público. Eso hace que tú aprecies más los juegos. Uh-huh. ¿Sabes?
Sí, y bueno, como lo estábamos hablando, o sea, no siempre los estudios independientes nos van a entregar estos gráficos que sí son muy hermosos y te terminan atrapando desde que empiezas a jugarlos. Pero también tenemos estudios independientes que tienen un buen presupuesto y que te pueden entregar un juego interesante, como lo es el caso de Soma. Soma es un juego de terror psicológico, por así decirlo. Eh, Te habla de esta idea de qué pasaría si pudiéramos sacar nuestra conciencia, nuestra mente y colocarla en algún otro lugar, llámese algún robot, llámese un clon, lo que sea, ¿no? Eh, Está muy oscuro, por así decirlo, no tanto en el sentido de que no puedes ver, sino que el contraste de los colores, la paleta de colores es muy baja, muy oscura, muy tenue, precisamente para desarrollarte este sentimiento de terror, este sentimiento de apresión. Como el de Limbo, ¿no? Que también tiene esa temática de colores oscuros. Sí, pero Limbo es más en relación a... Estás hablando de... blancos y negros, ajá, grises. Escala de grises, por así decirlo. Y Limbo... sí, su parte de terror son los colores. Que no puedes... Solamente ves sombras, solamente ves la silueta, no ves nada más. Llegué a jugarlo muy, muy esporádicamente, pero creo que en algún momento sí como que te ponen ahí, te colorean a la araña o una cosa así. Uh-huh. Pero Soma sí tiene colores, pero son colores muy oscuros, colores muy tenues que te aportan en esta parte de que tienes este sentimiento de estar corriendo, de tratar de escapar, de tratar de salvarte. Y algo que yo siento que siempre va a apoyar a este tipo de juegos, a los juegos de terror psicológico, es un buen libreto. Sí. Un buen guión, una buena historia. Porque, pues en sí, lo único que podrías hacer como con cualquier película de terror es, pues, te asusto. Sí. Y ya, un jumpscare aquí, un jumpscare allá, los violines, te apago las luces, cosas así, ¿no? O sea, que sí, normalmente... pero era repetitivo y sí, como algo más del montón. Entonces, sí, este tipo de desarrolladores indie tienen que encontrar la manera como con un buen guión. De destacar, sí, con una buena historia. O sea, en este tipo de terror psicológico, pues tienes un gran exponente que es Silent Hill, ¿no? O sea, todo el mundo ubica Silent Hill, todo el mundo sabe que te puede provocar jugar un Silent Hill. Nosotros lo sabemos que intentamos jugarlo entre amigos a la 1 de la tarde y no duramos más de una hora. Ya grandes, sí, ya teníamos pelos. Sí, ya pues teníamos pelos y ya estábamos, ya no era muy, muy fácil asustarnos, pero al final de cuentas nosotros duramos como una hora jugando y dije, ¿sabes qué? No, ya. Vamos a dejarlo aquí porque si no, algo le va a pasar a alguien. Entonces, sí tiene ciertos exponentes de los estudios ya establecidos con gran presupuesto y pues tienes que hacer algo que te destaque, ¿no? Y quiero que Soma lo logró excelentemente en el proponer esta idea que no se había trabajado. Bueno, al menos de que alguien sepa otro, yo según no se había tratado este punto como este argumento, para una historia de videojuegos. O sea, el traspasar tu conciencia a otro ser y ¿qué pasaría con ese otro ser? O sea, ese otro ser pensaría que eres tú. O sabría que es una copia. ¿Qué sucedería, no? Entonces, en todo ese caso. Sí, y hay buenos ejemplos de estudios grandes. Por ejemplo, creo que Bandai es el que distribuye Little Nightmares. Me parece que sí. O sea, son juegos que no son indie. O sea, Bandai es un monstruo en la industria. Pero son juegos de este tipo de terror psicológico, de este tipo de drama, de este tipo de claroscuros, que traen esta idea, pero obviamente con un presupuesto totalmente diferente. Uh-huh. Ahora, ¿qué hace un juego indie?
para que lo vuelva un éxito rotundo. Para que la gente piense que es una desarrolladora grande. Por ejemplo, hablamos de Ark, que era un juego que estaba escondido hasta que los streamers lo sacaron. Pero, por ejemplo, un caso de los más famosos, Minecraft. Minecraft es un estudio independiente, totalmente independiente. Bueno, era, sí. Cuando salió Minecraft era un estudio independiente. Sí. Mojang era una productora danesa, si no me equivoco, una cosa así. Y sí, completamente independiente. Se empezó a hacer muy famosa. El Minecraft presentaba aspecto visual que todo el mundo criticó, pero al final terminó enamorándonos a todos, sí, ¿no? Es a lo que voy. La temática survival ya existía y había muchos juegos, pero este método de 8 bits, como de cuadritos, no estaba en la industria. No lo habían enfocado así. Yo era de los que no me gustaba Minecraft. Yo decía, ay, pues es un juego para niños, La verdad es que nomás construir y ya. Yo no sabía que tenía historia y que había un final cuando peleabas con el dragón y bla, bla, bla. Entonces, yo era de los que no me gustaba. Yo decía, ay, no, eso es para niños ratas. Después, ahora con nuestro amigo que hace streams, que lo empezamos a jugar, la neta es un juegazo. Está muy perro. El hecho de sobrevivir, de construir, de poder ir al Nether, de si quieres hacer la historia. Ya de crear un grupito de amigos. Porque también jugarlo solo, pues, obviamente no tiene chiste, ¿sabes? Tiene sus chistes. Sí, jugarlo tiene su chiste. Tiene su pero dificultad. Evidentemente... Pero no es... Tiene pero su ese chiste. tipo de juegos que no es para jugarlo solo, el vanilla no lo puedes... No tiene chiste jugarlo solo. Creo que eso es una de las ventajas que ofreció Minecraft. Que es muy flexible en el sentido de que... Hay 1001 mods para Minecraft. Ah, sí, claro. 1001 cosas que puedas hacer en Minecraft. Hay mods que traen su propia historia. Hay mods que te llevan a este estilo de RPG... que tienes que desarrollarte niveles, conseguir cosas y todo eso. Sí tiene su chiste jugarlo solo, pero en el vainilla no. Pero no es tan divertido. En el vainilla no. No, el vainilla no. Y no es tan divertido, ¿sabes? Pero ya jugarlo con amigos, ya crear una historia, ya hacer un roleo, ya irte a explorar con ellos. La verdad es que se vuelve un juego divertido. Y más porque... también depende de la pendejez de tus amigos. Pero pues nuestro grupito de amigos se vuelve muy divertido. La verdad es que se hace muy entretenido. Inclusive pasamos hasta horas jugando. Algo muy repetitivo que tiene Minecraft pues es el ir a minar y conseguir productos. Yo pensaba que era aburrido. La verdad es que yo veía streamers y decía, qué aburrido nomás estar minando. Ya que lo estás haciendo, puedes pasar 2-3 horas minando para conseguir diamantes y no se te hace tedioso, ¿sabes? Te acostumbras, está chido, te entretienes, haces tus túneles. Es lo que lo vuelve parte de el éxito que fue, ¿sabes? Digo, yo no era de los que me gustaba, no era fan. Pero ya que lo juegas, ya que lo pruebas, ya que lo haces con amigos, cambia un chingo. Y es eso. ¿Cómo de ser un estudio independiente tuvo tal éxito y tal presupuesto para ya no serlo? O sea, ya la gente piensa que es un estudio súper chingón, ya preestablecido, pero no lo fue. No, ¿A qué nivel ¿qué gente no conoce Minecraft? Exitoso? Aunque no le guste. ¿Qué gente no conoce Minecraft? ¿A qué nivel tienes que ser exitoso para que una empresa tan grande e intermultinacional como lo es Microsoft haya dicho, a ver, venga, para acá? Porque eso fue lo que le sucedió a Mojang. Mojang fue comprado por Microsoft y para hacer una exclusiva de Xbox, para hacer una exclusiva para el Microsoft Store. Entonces, digo, la gente que viene siguiendo Minecraft desde hace mucho como yo, sabe que hasta cierto punto sí mantuvieron su esencia una vez que ya fueron comprados por Microsoft. Pero definitivamente la mejor época de Mojang, la mejor época de Minecraft fue antes de Microsoft. Sí, también es un juego que... O sea, que Microsoft, aunque lo haya comprado, no involucraba que rompiera su identidad, ¿sabes? Porque no era un juego distópico, no era un juego muy irreverente, no era un juego que metiera una idea fuera de lo normal como para decir, ay, si me compra Microsoft, voy a dejar de hacerlo. Entonces, como no rompía con su identidad, por eso es que no se ve un cambio, ¿sabes? Como que no hay esa deconstrucción del juego o del estudio porque no implicaba hacerlo. Porque va con las políticas de Minecraft. Muchos niños lo juegan, ¿sabes? No había como... de Microsoft, perdón. Entonces, no había algo que rompiera con estos esquemas de Microsoft. Por eso es que no se nota que haya cambiado tanto, si tú quieres verlo así.
Pero aún así sigue siendo... Pues el gran exponente de los juegos indie. Yo creo que todas las franquicias indie quieren llegar a ser o a tener el éxito que una tuvo empresa Minecraft. tan grande te diga, o que tengas tantas ganancias que tú te puedas convertir en un estudio grande, ¿no? O que un estudio grande te vea y diga, necesitamos esas Trabajar ideas, con venga para acá. Ajá. Sí. Entonces creo que es lo que todos los estudios independientes buscan hacer, ¿sabes? Acercarse a ese punto. Y yo siento que hay un gran patrón en el que hemos estado hablando en eso hasta este momento. O sea, hemos estado hablando de juegos indies desarrollados por estudios independientes. O sea, ¿de qué me refiero con esto? O sea, tienes un equipo completo, tienes un desarrollador de código, tienes un diseñador gráfico, tienes escritores a lo mejor, tienes diseñadores en 3D, tienes todo un equipo que te puede trabajar. Pero yo creo que no hay nada más indie que cuando eres un estudio de una sola persona. O sea, que una sola persona se encarga de crear la historia, de diseñar los gráficos, diseñar el modo de juego, de diseñar la música, todo esto, ¿no? Y siento que uno de los grandes exponentes de por así decirlo, de este nicho en la parte de los juegos indie, pues es Undertale, ¿no? Undertale tomó de imprevisto al internet, generó mucho hypeo en los creadores de contenidos. Es que lo que hace... O sea, cuando tú piensas en un estudio indie, o cuando la mayoría de las personas piensan en un estudio indie, se imagina un cuarto chiquito, una oficina chiquita, 2, 3 amigos desarrollando un juego. Pero aquí literalmente era una persona. Una persona desarrollándolo todo. Todo. La programación, el apartado visual, la música, los retos, los juegos, los villanos. O sea, toda la historia, todo. O se desarrolló una persona. Digo, rompe también con el esquema de indie. Eso es, güey, super indie. Sí. ¿Sabes? Porque, digo, yo me imaginaba... o te imaginas a esta visión de un estudio, una oficinita, 3, 4 personas trabajando... Y ya, es un estudio independiente. Amigos haciendo lo que les gusta. Programar y hacer videojuegos. O sea, son estudios que a lo mejor, por mucho que te gusta que tengan unas 10 personas trabajando en el mismo proyecto. Ponle 20. Y 10 siguen siendo muy poquitas personas para desarrollar un juego de calidad, a mi parecer. Necesitas un chingo de personas que te estén apoyando para... tanto como para hacer, desarrollar y probar. Y ya ser una sola persona que hace todo esto es un reto colosal. Ahorita que dijiste eso, no sé por qué me llegó a la mente cuando recién salió Apple. ¿Recuerdas que te vendían la idea de que tú podías hacer tus propios juegos? No. Sí. Había un formato en el que tú podías crear tus propios juegos. No sé, no creo que de ahí venga como esa etiqueta de juegos indie o de estudios indie, pero a principios, así, bueno, cuando recién salió Mac, te daban la oportunidad de que los niños programaran y crearan sus propios juegos. A lo mejor de ahí nació la pasión de muchos de crear videojuegos y de ahí salieron grandes programadores, no sé, pero me recordó mucho a esa época. Entonces, digo, no creo que de ahí venga la etiqueta de juegos indie o de estudios indie. Me imagino que viene de más atrás. Pero estaba chido eso, pues. Que a los niños los motivaran a crear sus propios juegos. A programar y a hacer... Pues... todo lo que conlleva hacer un videojuego. Uh-huh. Siento que... lo más que se le podía aplaudir a este desarrollador, a Toby Fox, es... el haber generado un contenido lo suficientemente interesante como para que se pudiera... streamear no solamente uno. O sea, yo he visto y he jugado Undertale por lo menos... yo he jugado Undertale por lo menos 3 veces, que son los 3 caminos que puedes tomar, ¿no? Pero he visto Undertale con un chingo de canales de YouTube y no me canso de verlo. Yo no lo he jugado. Yo ya sé qué es lo que sucede y de jugarlo, todo eso. Pero sí he visto streamers. Sí he visto videos. Y la neta, se ve que es un juego bien cabrón. Pero es
Eso sí. Es esa parte de que le implica un reto que te hace... Te picas, ¿no? Te quieres jugarlo, lo quiero pasar, lo quiero pasar, lo voy a pasar. Aparte de que no te la pasas mal, porque el apartado musical está chingoncísimo. Entonces... Sí, y aparte son ese tipo de juegos de que no importa cuántas veces lo juegues, cada vez que lo juegas vas a encontrar un secreto nuevo, ¿no? A mí me pasó mucho la primera vez que lo jugué, darme cuenta que había finales diferentes. Uh-huh. Cuando terminé todos los finales me impresionó mucho darme cuenta que había una historia de background. O sea... Sí, los caminos que puedes tomar. Hay muchos diálogos. Hay muchos diálogos, como que te dicen que hay una historia de background. Entonces tú cuando lo juegas la primera vez dices, a lo mejor es un diálogo pues que se le quedó ahí, ¿no? Al desarrollador. Pero no, y la magia es que si lo ves, tú no crees que lo hizo una sola persona. Sí, ajá, exactamente. Tú nunca te imaginarías que una sola persona tiene la capacidad de hacer eso. ¿Sabes? Sí. Digo, evidentemente para la parte musical pues sí tuvo, me parece que ayuda de ahí de 2-3 personas. Pero ya para todo el desarrollo del juego, que es lo importante, la codificación, el diseño de los dibujos, el diseño de los gráficos, el mecanismo de juego, todo. El guión, la historia, el diseño de personajes. Es una tarea colosal para una sola persona. Entonces yo siento que es muy importante, es muy interesante el ver este tipo de contenido, este tipo de videojuegos desarrollados por una sola persona. Que repetimos otra vez, no creo que haya algo más indie que una sola persona desarrollando un juego. Y digo, Undertale es como que el exponente máximo en este sentido. Pero pues evidentemente hay un montón de juegos desarrollados solamente por una sola persona. ¿Cuándo salió Undertale? Si no me equivoco, por ahí del 2015, 2017, una cosa así. Porque también los avances que ha habido en la programación desde 2015 hasta ahorita, pues también... ¿Cuántos motores visuales? ¿Cuántos programas nuevos? Sí, pero Undertale no es gráficamente, es muy interesante, es muy atractivo. Es un juego muy retro, se podría decir, ¿sabes? Ajá. Te recuerda mucho a Castlevania, este tipo de temáticas de Metroid a los principios. Pero, de todos modos, obviamente conlleva su complejidad. A ver, hazlo tú. Ajá, sí. No mames, güey. Pero a lo que me refiero es que tampoco fue hace 10 años, ¿sabes? Pero si fue hace 5, ponle, hace 6. También con los recursos de hace 6 años, hacer un juego que hasta hoy se sigue jugando, se sigue streameando, sigue dando de qué hablar. La gente que lo jugó en un principio lo está jugando, lo vuelve a jugar. La gente que no lo conocía lo está jugando. Entonces, es ese lado del éxito que a lo mejor no es a tal magnitud de un Minecraft. Pero imagínate, para esa persona que lo creó, saber que lo han jugado, no sé, decenas de miles, cientos de miles de personas. No mames, güey. O sea, también tiene ahí su palomita de éxito, ¿sabes? Sí. Su etiquetita de éxito. Y creo que la clave, como hemos venido hablando desde hace mucho, la clave del éxito de Undertale, primeramente es la música. Tiene una banda sonora que... sí es de 8 bits, sí es no es lo más épico del mundo, pero funciona y funciona muy bien. Y evidentemente, como lo hemos dicho, un juego no siempre va a ser la banda sonora si no tienes una buena historia. Y una buena historia nunca va a ser buena si no tienes un buen desarrollo de esa historia. Y creo que algo de lo que lo logra muy bien Undertale es en el sentido de que te va generando este cariño con cada uno de los personajes que te va introduciendo. A cada personaje que te presenta, lo desarrolla, aunque sea lo más mínimo, lo más somero, pero logra que te apegues a ese personaje. A tal punto de que, por ejemplo, en el momento en el que tienes que pelear con Papyrus, tú te quedas de que no quiero pelear con él, güey. O sea, no, neta, no quiero matarlo, no quiero hacer nada. E inclusive logró codificar esa parte de que supo que iba a lograr desarrollar el personaje tan bien que una de las mecánicas de Papyrus es porque no quieres pelear conmigo. O sea, ya te entendí, me quieres mucho.
Entonces, por eso no quieres pelear conmigo. También lo que funciona en un Undertale es que, por ejemplo, no puedes jugar para disfrutar la historia y para pasar el juego al mismo tiempo, ¿sabes? Es ese tipo de juegos que te hace jugarlo, primero por pasarlo, y luego lo vuelves a jugar para ver la historia, y luego lo vuelves a pasar para ver el otro camino, y luego lo vuelves a pasar para ver el otro final. Porque si nada más te centras en jugarlo, la neta, tiene su grado de complejidad tan elevado que no disfruta la historia. A menos que lo vuelvas a jugar fijándote en la historia, ¿sabes? Y son ese tipo de juegos que te obligan a jugarlo más de una vez. Para poder entender la historia, para poder disfrutarlo al 100%. Te obligan a jugarlo más de una vez. Y también es esa parte del que lo hace ser exitoso. Que no lo vas a jugar una vez nada más. O sea, que lo tienes que jugar 10, 15, 20 veces, no sé, 100. Para poderlo disfrutar por completo. Y ahorita que dijiste de un solo desarrollador, de una sola persona, me recordó al trabajo que está haciendo un mexicano. Ahorita te digo cómo se llama el vato, pero no... Sí, o sea... Evidentemente no podíamos hablar de juegos indie y siendo mexicanos sin mencionar este juego. Porque la verdad, banda... Como gamers es un orgullo de decir que hay un desarrollador mexicano desarrollando un juego. Alan Rodríguez se llama. Alan Rodríguez. Está haciendo un juego de survival horror. Ambientado en Ciudad de Juárez. Pero... O sea, si estábamos hablando de la complejidad... Malo, pero no lo voy a hacer. Si estábamos hablando de la complejidad... ¿El personaje principal es una mujer? Sí. Güey. ¿Qué es esto? ¿La cotorriza? No mames. Pero pues es que, o sea, bueno, ok. Sí, mujer, Juárez, sí, terror. Culero. Survival, ¿no? Survival, sí. Bueno, México, survival, sí. Mujer, Juárez, terror. Latinoamérica, ¿no? Sí. Luchas por sobrevivir todos los días de tu vida. No, y si eres mujer, más. Y en Ciudad de Juárez, cállate. Pero sí, es Alan Rodríguez. Está haciendo él solo un videojuego para plataformas de nueva generación, Xbox, Play, con el motor de Unreal. O sea, está utilizando Unreal para hacer su juego. O sea, no mames, una sola persona programando, produciendo, animando, haciendo el apartado musical, el guión, diseño de personajes. La verdad es que para crear un juego de ese nivel, todo este rato busquen el tráiler, ya hay como el nombre del juego, güey, pero no me acuerdo. ¿Qué? El nombre del juego, güey. Black Noise. Black Noise. Black Noise. Dark Noise. ¿Sí? Dark Noise. No, Black Noise. Black Noise. Vean como el tráiler. Hay en YouTube ¿cómo se puede decir? Gameplay. Como un teaser, por así decirlo. Ajá, es un teaser, pero es un gameplay. Porque está jugando el videojuego unos minutos. La complejidad que tiene, porque tú lo ves y es un juego de nueva generación. Es un juego... Estás jugando un Resident Evil, un Silent Hill, o sea... Y para que una sola persona lo esté haciendo... Dices, güey, no mames. Lo que está buscando él no es... A lo mejor... Sí, en sus planes, si alguien lo quiere ayudar... Pues estaría chido. Pero no tiene el dinero para ayudarlo, ¿sabes? Pero no tiene el dinero para contratar gente. Entonces, más bien lo que busca es fondos. Donaciones, quizá, yo qué sé... Porque también, a pesar de que lo sigue haciendo él solo, ya obviamente con más presupuesto, puede hacer mejores cosas, aunque lo siga haciendo él solo. Lo demostró. Vean este tráiler, este gameplay. O sea, lo está haciendo bien. Y lo está haciendo una sola persona, güey. O sea, dices, no mames, qué tan cabrón tienes que ser para crear un juego de esta magnitud, con un motor tan grande, tan chingón como es Unreal, y brindarlo para una plataforma de las nuevas generaciones. Con este nivel de detalle, historia, guión, dices, güey, una sola persona. No mames. O sea, super indie, güey. ¿Qué más indie que eso? Sí. Obviamente, también, si contrata más personas, no lo vamos a recriminar. No va a decir, ya no es indie. Obviamente sigue siendo indie. Pero a medida de lo posible, si en un futuro puede contratar a más gente especialista para que le ayude a desarrollar el juego, no mames, imagínate un juego mexa desarrollado por un mexa y ambientado en México, dices, güey, o sea, sí. Sí, claro, super Halo, güey, lo jugamos. Y pondría también la industria o el nombre de México en alto en la industria de los videojuegos, güey, ¿sabes? Es ese apartado que a lo mejor los mexicanos no tenemos tan propio
porque no hay juegos tan relevantes creados en México o por mexicanos. Y sería como un impulso para que más programadores y desarrolladores se animaran a hacer sus propios proyectos aquí en México y lanzarlos como mexicanos. Estaría chido, güey. Porque ¿cuántos estudios creadores de videojuegos hay aquí en México? Yo no conozco ninguno. Yo tampoco. No conozco... La verdad, no. Y que sea el primero y que sea él solo o ponle él y 3, 4, 5 personas. No mames, güey. O sea, estaría súper chingón. Entonces, búsquelo. Se llama Alan Rodríguez. El juego se llama Black Noise. La neta es que... Alan Rodríguez, sí. Vale la pena echarle un ojo. Revisarlo, verlos. Si hay propuestas, si después abre, no sé, alguna forma para donaciones, pues apoyarlo. La verdad es que son cosas que no pasan en México muy seguido y que sería chido apoyarlas. Sí. E igual, dentro de la misma temática de juegos desarrollados aquí en México, creo que no podíamos irnos sin hablar sí. de un juego que en lo personal lo estoy esperando muchísimo. Más que nada por la temática, más que por todo el hype que se ha hecho alrededor del juego, por quienes van a estar representados en el juego, ¿no? De repente se ha hablado que va a estar Fede Lobo, ¿no? Por ejemplo, ahí va a ser un NPC. Se ha hablado de varias otras personalidades mexicanas que van a estar en el juego. No tanto como el personaje principal, sino como NPCs. Pero siento que uno de los juegos que yo estoy esperando muchísimo, desarrollados aquí en México, desarrollados por mexicanos, es Mi Clan. Y evidentemente, como el nombre lo dice, tiene toda la mitología mexica. Bueno, azteca, si lo quieres ver en ese punto. Evidentemente está ambientado como en este punto durante las guerras de la conquista. Eres un guerrero, si no me equivoco, jaguar, un guerrero jaguar que está intentando liberar Tenochtitlán de los aztecas. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque ya me gusta mucho desconozco la verdad el nombre completo. O sea, conozco cómo está todo este hype por el juego. La verdad lo estoy esperando mucho. Espero no me decepcione, la verdad. Pero siento que aún así, aunque sea un juego muy, muy escueto, muy sencillo, va a terminar gustándonos a los mexas simple y sencillamente porque va a estar hablando de nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues sí, bandita, en el momento en el que estos juegos sean lanzados, pues evidentemente hay que apoyarlos, hay que darle todo nuestro amor y cariño a estos dos juegos que están desarrollados por mexicanos en México y pues evidentemente basados en la cultura mexicana. Digo, no puede haber nada más mexicano que un guerrero jaguar, ¿no? No puede haber nada más mexicano que los tiempos de la conquista. No puede haber nada más mexicanos que Ciudad Juárez, ¿no? Sobreviviendo en Ciudad Juárez. Sobrevivir en Ciudad Juárez, sí, ¿no? Entonces, sí. Sí, yo creo que es una de las cosas que tenemos que apoyar. Tenemos que empezar a hacer esto. No simplemente decir, es un juego de bajo presupuesto, no lo voy a jugar, va a estar culero. Digo, hemos hablado un chingo hemos dado un chingo de ejemplos de videojuegos que la gente ha dicho, no tiene mucho presupuesto, no lo voy a jugar, no es interesante. Y si hacemos exitosos otras franquicias o otros juegos, ¿por qué no ser exitoso algo hecho en México? ¿Sabes? Creo que vale la pena. Ahorita que ya como por último, me acordé hablando de Latinoamérica, de Perú. También no es un país que destaque mucho o que no destaque en este tipo de temáticas de videojuegos. No sé si conozcan a Philip Chujoy. Es un streamer de Facebook. Es peruano. Creó su propio desarrolladora, su propio estudio de videojuegos. Y sacaron un juego que se llama Tunche. Está para Play, para Xbox, para Nintendo creo que también. Y obviamente para computadora en Steam. O sea, es un juego completamente peruano. Hecho por un estudio peruano independiente obviamente también. Y que estuvo nominado a los... Hay unos premios que se hacen exclusivamente para los juegos indie de desarrolladores independientes. Estuvo nominado a Mejor Juego. Ya salió, ya lo pueden jugar. Ya tiene como 3-4 meses que salió. Pero vuelvo a lo mismo. Es un juego peruano, güey. O sea, un juego peruano ya en plataformas grandes
como Xbox, Play, Steam, que lo puedes jugar y que la verdad está muy chido. Yo no lo he jugado, pero he visto el stream que hace, he visto videos. La verdad es que la temática está muy chida. Está ambientado obviamente en Perú. Está ambientada en la selva, en la mitología también peruana. La verdad es que está muy bonito, está muy bien desarrollado. Y son este tipo de juegos que engrandecen a Latinoamérica como tal, ¿sabes? Porque Latinoamérica no es un país que se especializa en videojuegos. No es muy común escuchar de un videojuego hecho en Latinoamérica. La verdad es que es muy raro. Y que sean de este nivel, con esta complejidad, y que de verdad entreguen un producto bien hecho, la neta es que está chido. A pesar de que es Perú, te emociona pues porque es Latinoamérica. Y porque es como gamers nos encanta este tipo de temáticas, este tipo de juegos que ponen en alto a la cultura latinoamericana. Obviamente si eres peruano, pues no mames. Vas a hablar de eso toda tu vida y vas a estar presumiendo, ¿por qué no como mexicanos presumir nuestros juegos? O sea, mi clan, Black Noise, hay que darles el apoyo y el amor que se merece. Y en cuanto salgan, comprarlos también. Jugarlos, comprarlos, streamearlos, hacer, no sé, un video de ello. Porque vale la pena. Porque va a valer la pena. Sí, sí, sí. Y siento que es otra cosa que debemos de llevarnos de este episodio. O sea, los juegos indie no siempre son referente de mala calidad. Tenemos muy grandes joyas en los juegos independientes y yo siento que debemos de prestarle muchísima más atención a desarrolladores independientes que a los estudios que ya nos entregan lo mismo todo el tiempo. Por ejemplo, lo traigo mucho a colación, EA con FIFA. Todos los años sacando FIFA, todos los años haciendo lo mismo. Modifican 2-3 cositas y ya te lo venden otra vez, ¿no? Y venden millones. Venden millones. Ajá, exactamente. Vendes millones con juegos que literalmente son lo mismo desde hace 15 años. Digo, yo lo juego, me gusta, porque es un juego para desestresarte. Es un juego para desestresarte, es un juego, cumple su propósito. Estás estresado, te pones a hacer un partidito, pero, o sea, ¿por qué ese tipo de juegos que se entregan más de lo mismo venden millones y millones y un juego bien hecho? Un juego que simplemente, un juego que aparte de estar bien hecho, te entrega calidad visual como lo es Ori. Te entrega una banda sonora impresionante como lo podría ser, por ejemplo, Bastion o Undertale. Te entrega una historia muy interesante como lo puede ser Soma, como puede ser Undertale, como puede ser Hollow Knight. Te puede entregar muchas cosas que te terminan siendo unas joyas. Y a final de cuentas terminan enterrados debajo de todos estos estudios grandes que venden cosas que no son tan ni visualmente atractivas ni históricamente interesantes y tienen una banda sonora Sí. Entonces yo creo que lo que deberemos de... Yo me lo voy a llevar a mi casa, me lo voy a llevar de tarea porque, como les dije en un principio, no soy tan fan. O sea, sí los juego, sí he jugado varios, pero no soy tan fan de esta industria indie. Creo que eso es algo que necesita mucho la industria indie. O sea, gente que diga, pues vamos a darle, ¿no? O sea, es un juego indie, no tiene muchas descargas, por ejemplo, en Steam, que puedes ver cuántas descargas lleva. No tiene muchas descargas, pero pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ver qué me interesa. Juégalo de 1 a 2 horas. Y creo que eso es algo que muchos juegos indies tienen. O sea, a partir de la primera hora te capturan. A ver, en móvil, la mayoría de los juegos que juegan son indie. Son de estudios independientes. O sea, vemos el boom de PUBG que tuvo. O sea, PUBG es un desarrollo totalmente indie y tuvo un boom súper chingón al nivel de Call of Duty, si tú lo quieres decir así, quizá. Free Fire. Pero PUBG también fue de un desarrollo independiente. Y creció de una manera exponencial. Entonces, si en tu celular estás aburrido, bajas un juego, una granjita, un juego de disparos que es independiente, ¿por qué no hacerlo en el Xbox? O en tu Play o en la computadora de vez en cuando. O sea, no pasa nada. Digo, podrá ser un poco hipócrita porque yo no lo hago tan comúnmente, pero lo he hecho, lo hago. Como gamer, me encanta jugar este tipo de juegos, pero no soy tan fan. Yo creo que yo me lo voy a llevar de tarea a empezar a darle más oportunidades a estos juegos. Por ejemplo, si no saben por dónde empezar, busquen los mejores juegos indie del 2021.
los mejores juegos indie del 2020, los mejores juegos indie del 2019. Y empiezan a jugarlos. El que más les llama la atención, descárguenlo, jueguenlo. Y digo, yo voy a hacer eso. Entonces, pues háganlo también ustedes. Denle la oportunidad a los juegos indie. Y pues ya, si no les gusta, déjenlo y pásense a otro. Si no les gusta, pásense a otro. Y habrá uno que sí les guste. Sí. Pero sí démosle el apoyo de explorar nuevas cosas. No, sí. No seas un FIFAs. No seas un Halo. Digo, sí. Es un juegazo, es una franquicia chingona. Pero no juegues todo el tiempo Halo, ¿sabes? Date la oportunidad de experimentar nuevas cosas y de descubrir nuevos conceptos, ¿no? Pues yo creo que por el día de hoy sería todo. Les agradecemos mucho el apoyo que nos están dando tanto en el canal como en las redes sociales. Igualmente les volvemos a decir, su apoyo es muy importante tanto para darnos los comentarios, para retroalimentarnos qué les gustaría que habláramos. A lo mejor algún videojuego indie que les gustó mucho, déjenlo aquí en los comentarios y probablemente podamos hacer una segunda parte. O hablar solo de ese juego. Hablar únicamente. Si quieren que nos desarrollemos más en algún juego de los que platicamos, también díganlo. Y podemos ver qué hacemos. Pero sí, lo más importante... en redes sociales. O sea, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. En YouTube nos pueden dejar su comentario. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Si en una plataforma no la usan, usen la otra. Si usan la otra, déjenos su mensaje. Y en todos lados vamos a estar leyendo comentarios. Leyendo también sus recomendaciones. Para pues, hacer este contenido más enfocado hacia ustedes. También lo que quieren escuchar. Porque también si nos podemos hablar de lo que nos gusta a nosotros, pues, nos van a escuchar la mitad de la gente. Entonces también queremos hablar obviamente de las cosas que nos gustan, pero también de las cosas que les gustan a ustedes. ¿Saben? Para que este contenido sea variado. Y pues todos nos la pasamos a gusto. Sí, precisamente para generar no tanto un contenido que nos guste a nosotros, sino un contenido que les agrade a ustedes y que ustedes mismos nos den las ideas de qué quieren que hablemos y pues desarrollar los temas, ¿no? Sí. En alguna medida, lo hemos dicho en muchos episodios, o sea, no somos expertos de nada, inclusive hasta el intro lo dicen, no sabemos... el intro no sabemos mucho de nada, pero pues a fin de cuentas somos igual que ustedes, ¿no? Individuos de a pie que juegan los videojuegos, ven las películas, ven las series, leen los libros y se emocionan igual que ustedes o se enojan igual que ustedes. Entonces yo creo que pues evidentemente sería algo muy irónico que no nos acercáramos a ustedes para que ustedes nos apoyen a hacer este contenido, ¿no? Sí, igual también si ven episodios pasados, algo que les gustó, que no les gustó, si dijeron, no hablaron de mi serie, no hablaron de mi cómic, no hablaron de mi personaje, pónganlo en los comentarios, no le hace que no tenga que ver con el tema, los vamos a leer, los vamos a tomar en cuenta para otros nuevos episodios también. Entonces, también... Pues muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy. No se olviden de darle like, compartirlo, de suscribirse al canal YouTube, campanita, de seguirnos para que les avise cuando campanita para que les avise cuando subimos nuevo episodio. Todos los lunes va a haber nuevo episodio. Todos los lunes. Exactamente. Vamos a estar allá activos en las redes sociales durante toda la semana, subiendo ahí clipsitos del video que se subió, subiendo memes, subiendo información, subiendo noticias, lo que podamos hacer para estar activos con ustedes. También próximamente va a haber vamos a poner el correo de contacto para que también, si nos quieren mandar temas por medio del correo, también adelante. Va a estar ahí el correo de contacto para que nos manden sus temas, sus cosas, que quieran que hablemos, no sé, recomendaciones. Va a ser como un buzón de recomendaciones. Y también lo vamos a estar ahí leyendo. ¿Vale? Pues nada, esto fue toda mi parte. Yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adopten un ñoño.